vamos a continuar conociendo más acerca de los ecosistemas de México. ¿Recuerdan qué ecosistemas vimos la clase anterior? Uy, claro que sí, fue muy interesante esa clase, me acuerdo de todo. Los ecosistemas marinos, los humedales, que están cerca de lagos, ríos y también de la costa. También recuerdo el desierto mexicano o matorral, el bosque de pino-encino y la selva húmeda, que su nombre correcto es bosque tropical. Sí son todos, ¿verdad? No se me olvida ninguno. No, claro que no se te olvidó ninguno. Los ecosistemas que acabas de mencionar son en efecto los ecosistemas que vimos la clase pasada. Todos esos y más se encuentran en nuestro país. Recordemos que la situación geográfica de México origina que tengamos una gran variedad de climas y suelos que, aunado a la cantidad de humedad, hacen que nuestro país tenga una de las riquezas biológicas más impresionantes del mundo y una gran diversidad de ecosistemas. También recordemos que la biodiversidad de un lugar está en función del número de especies que la habitan, desde el número de especies nativas u originarias, las especies y variedades de razas de una misma especie, así como la variedad de ecosistemas. En esta ocasión revisaremos las características de los ecosistemas terrestres que hay en México. La diversidad biológica terrestre de México comprende una gran variedad de paisajes y de especies vegetales y animales característicos de uno de estos ecosistemas. Claro, hay especies tanto de plantas como de animales que habitan en ecosistemas con características de climas similares. Empecemos por el bosque de pino-encino. Junto al bosque de coníferas, ambos tipos de bosque pertenecen a la clasificación de bosques templados, por lo que algunas de las especies que podemos encontrar tanto en el bosque de coníferas como en el bosque de pino-encino, vamos a ver el siguiente video y después revisaremos en una tabla la información de las características de los ecosistemas terrestres que identifiquemos en el video. ¿Te parece? Me parece perfecto, vamos a ver. Los bosques templados agrupan principalmente a los bosques de pinos, de oyamel y de encinos. Son los ecosistemas forestales mejor adaptados a las bajas temperaturas y capaces de colonizar altitudes superiores a los 3.400 metros sobre el nivel del mar. Estos bosques ocupan el 16% del país. Los bosques templados de México poseen la mitad de los pinos del mundo y la tercera parte de los encinos. Se estima que en estos bosques viven cerca de 7.000 especies de plantas. Además, gran variedad de fauna como el gato montés, el venado cola blanca, la zorra gris, conejos, roedores, víboras de cascabel, pájaros carpinteros y también son hogar de la emblemática águila real. En el centro de México, los bosques de oyamel son el destino invernal de la extraordinaria migración de la mariposa monarca. También, los bosques templados fueron el hogar del carpintero imperial, el más grande del mundo, el oso grizzly y el lobo gris mexicano. Las tres especies desaparecieron el siglo pasado debido a la tala, la cacería y el envenenamiento. Los bosques templados son ecosistemas importantes ya que poseen la mayor cobertura de árboles en México, lo que significa una importante producción de oxígeno, mayor retención de humedad, contrarrestan la erosión y los efectos del cambio climático. En México existen muchas comunidades que aprovechan sustentablemente la madera de los bosques templados. La compra de esta madera contribuye directamente a la conservación del bosque y a la economía de la comunidad. La principal amenaza de estos bosques es la tala ilegal, el sobrepastoreo, los incendios y la agricultura. Cuando compres muebles de madera, asegúrate que provengan de bosques certificados. ¡Wow! ¡Qué interesante! Tantas cosas que no sabía, maestra Liz. Vamos a comentar en la tabla, antes de que se nos olvide, alguna característica importante.
Vamos a ver el siguiente video y después revisaremos en una tabla la información de las características de los ecosistemas terrestres que identifiquemos en el video. Las selvas húmedas son también conocidas como selvas altas o bosques tropicales. Es el ecosistema representativo del sureste mexicano. Ocupa poco, tan solo 5% del país. El calor y la humedad son constantes durante todo el año. Son las comunidades vegetales más exuberantes del país y están formadas por árboles de más de 30 metros de alto, como la ceiba, el olmo, la caoba y el ramón. También abundan las lianas, palmas, epífitas y las plantas trepadoras. La gran mayoría de las especies de plantas conserva sus hojas todo el año. El clima cálido y las lluvias constantes permiten que la vegetación sea muy abundante, misma que provee de hogar a especies importantes como la legendaria guacamaya roja, el zopilote rey, el hormiguero, el gran tapir, el mono aullador, la temible nauyaca y gran variedad de anfibios como la misteriosa rana de ojos rojos. Los servicios ambientales que nos brindan son esenciales, como la captación de agua y la generación de oxígeno. Ahí se concentra la mayor diversidad de mamíferos de México y, por si fuera poco, ayuda a mitigar los efectos del cambio climático. En los ambientes tropicales húmedos es donde se dan las mieles más ricas, ya que las abejas polinizan más de 100 especies de plantas de estas zonas. La vainilla, única orquídea utilizada a nivel industrial, también proviene de las selvas húmedas. Del árbol del cacao, los mayas obtuvieron el delicioso chocolate, bebida reservada a los gobernantes. Y con la resina del chicozapote, crearon el hábito de mascar el chicle. A pesar de su gran importancia, es el ecosistema que más rápido ha desaparecido. Se estima que queda menos del 40% de su cobertura original. La agricultura, ganadería y la extracción desmedida de flora y fauna son sus principales amenazas. Cuando disfrutes de un chocolate caliente y un pan con miel, un helado de vainilla o saborees un chicle, recuerda que es gracias a las selvas húmedas. ¡Wow! ¡Qué interesante! Tantas cosas que no sabía, maestra Liz. Vamos a comentar en la tabla, antes de que se nos olvide, alguna característica importante. Bueno, todas son importantes. Ya vimos en otras clases que todos los componentes del ecosistema son importantes para que se mantenga en perfecto equilibrio. Muy bien, manos a la obra. Empecemos con los estados en los que encontramos este ecosistema. En el video dijeron que está en el sureste de la República Mexicana. Así es, y como lo dijimos en la clase pasada, lo encontramos en la vertiente del Golfo de México, en Veracruz, en el suroeste de Campeche y partes de Tabasco, y también en la península de Yucatán a lo largo de la vertiente del Pacífico, en la Sierra Madre del Sur, en Oaxaca y Guerrero. Ahora es el turno del desierto mexicano o matorral. Veamos el siguiente video e identifiquemos las características que veremos en nuestra tabla. Los matorrales son también conocidos como matorrales xerófilos, matorrales desérticos o incluso desiertos. Se distribuyen principalmente en las regiones áridas de México, en los estados del norte y en una porción aislada de los estados de Puebla y Oaxaca. Es el ecosistema dominante en México y ocupa alrededor del 30% del territorio nacional. La flora emblemática de los matorrales son sin duda los cactos. Esta familia de plantas agrupa a biznagas, nopales, chollas, peyotes, saguaros, tetechos, cardones, entre muchas otras. Los cactos se caracterizan por poseer un cuerpo carnoso o suculento donde almacenan agua. Con sus espinas, en vez de hojas, evitan la pérdida de humedad. Sus llamativas flores son efímeras y aparecen con las primeras lluvias del año. Sus frutos son extremadamente jugosos. Estas adaptaciones evolutivas les permiten vivir en un clima extremo de altas temperaturas y poca lluvia. Este carismático grupo de plantas es originario del continente americano.
México posee la mayor diversidad de ellas. No en vano, un nopal es parte de nuestro escudo nacional. Otros grupos de plantas prominentes en los matorrales son los magueyes. La palabra desierto está asociada a tierras estériles. Sin embargo, en los matorrales desérticos también vive una gran variedad de animales como serpientes de cascabel, tecolotes, correcaminos, tortugas del desierto, borregos cimarrones, pumas, entre otros. Aún con su clima extremo, este ecosistema gradualmente se transforma en terrenos ganaderos, trayendo consigo la pérdida de hábitat de muchas especies endémicas. Debido a la estacionalidad, la polinización en los matorrales es un proceso ecológico muy importante que trae consigo el mantenimiento de las comunidades de plantas y con ellas la producción de alimentos, medicinas, textiles y especies de ornato. Interesante video, ¿no creen? ¿Recuerdan que la clase pasada vimos que este tipo de ecosistema se localiza principalmente en la altiplanicie mexicana y en las zonas desérticas de la península de Baja California y Sonora? Lo que más me gusta de estos videos es que podemos visitar cada uno de estos ecosistemas y además nos da la información para complementar nuestra tabla. Exactamente. Pues ya terminamos con nuestras tablas sobre las características de clima, flora y fauna de los ecosistemas terrestres de México. Es muy interesante, ¿no les parece? Hagamos ahora un ejercicio. Yo les mostraré una imagen, ya sea de flora o de fauna, y ustedes identificarán el ecosistema que corresponde. ¿Listas? ¿Listos? Muy bien. Todas las imágenes que vimos son características del bosque de coníferas y del bosque de pino-encino. Esas imágenes fueron de las plantas y animales de la selva húmeda. Así es, muy bien, así es. Todas estas imágenes son características del bosque tropical o selva húmeda. Seguro que ahora siguen las plantas y animales del matorral o desierto mexicano. Ese es el ecosistema terrestre que nos falta. Vamos a las imágenes para identificarlas. ¡Lo logramos! Identificamos todas las imágenes. Ahora sí nos puso a prueba, maestra. Muy bien, felicidades. Ahora ya podemos identificar las características de plantas y animales de los ecosistemas terrestres de México. Además que ya saben que las relaciones que se establecen entre los factores naturales y físicos de los ecosistemas favorecen el equilibrio del planeta. Como lo vimos en los videos, además de esta importante función, de cada uno de estos ecosistemas se obtienen recursos para el consumo humano. ¿Recuerdan algunos? Sí, hablaron de la madera que utilizamos generalmente para fabricar muebles, del café que se cultiva en lugares muy altos, y también de la miel. Además del agua que usamos para el consumo humano y de cómo muchos de estos ecosistemas se han visto afectados para utilizarlos como zona de pastoreo de ganado, lo cual ha implicado un cambio grande en ellos. Así es. Los ecosistemas en general y los terrestres en particular han sido el sustento de las poblaciones humanas. Las han provisto de multitud de bienes como alimentos, carnes, frutas, verduras y condimentos, madera y leña para la construcción y para la obtención de energía, papel y fibras, entre muchos otros.
Además, los ecosistemas ofrecen otros servicios ambientales como son la purificación del aire y agua, la generación y conservación de los suelos, la descomposición de los desechos orgánicos, también el reciclaje y movimiento de nutrimentos, la protección de las costas ante la erosión del oleaje, también la estabilización parcial del clima y el amortiguamiento de los efectos de los eventos meteorológicos extremos, por citar solo algunos de los más importantes. Vamos a ver el siguiente video. La diversidad biológica o biodiversidad es mucho más que un número de especies. Implica toda la trama de la vida y sus interrelaciones. Los seres vivos, desde los más pequeños a los más grandes y los más longevos, los efímeros, los carismáticos, los más extraños, quizá emblemáticos, todos formamos parte de la diversidad biológica. Incluso cada individuo, con sus características únicas, así como su herencia y legado genético, es parte de la gran diversidad natural universal. Los elementos vivos y su entorno conforman una fina y delicada maquinaria, los ecosistemas. El tiempo también juega un papel vital. La biodiversidad actual es el resultado de millones de años de evolución. Los seres vivos dependemos unos de otros. La vida en nuestro planeta depende del sistema formado por genes, especies y ecosistemas. En una sola palabra, de la biodiversidad. De ella, los seres humanos obtenemos diversos bienes y servicios. Los ríos y lagos nos proporcionan agua. Mares, bosques y selvas generan el oxígeno atmosférico. La biodiversidad también nos provee de alimentos y de medicinas. La humanidad no puede prosperar sin las materias primas provenientes de la naturaleza. Las comunidades urbanas demandan cada día más recursos naturales de zonas lejanas. Los ecosistemas saludables mitigan los impactos negativos del cambio climático. Algunos constituyen una barrera contra desastres naturales. Nos resguardan de inundaciones y huracanes. Hacen posible el bienestar humano. Sin embargo, hoy nuestro mundo atraviesa una crisis ambiental debido a la pérdida de biodiversidad por 5 causas principales: degradación, fragmentación y pérdida de ecosistemas. Sobreexplotación. Contaminación. Cambio climático. Introducción de especies exóticas invasoras. ¿Qué podemos hacer? A grandes rasgos, 3 cosas. 1. Conservar la diversidad biológica. 2. Utilizar los componentes de la biodiversidad sustentablemente. 3. Distribuir de manera justa y equitativa los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos. Maestra Liz, después de ver este video, pienso en lo importante que es la colaboración de todas y todos en el cuidado del ambiente. Tienes mucha razón. Como acabamos de ver en el video, los ecosistemas son importantes para la vida humana, al igual que para las plantas, animales y microorganismos. Por esta razón es importante cuidar nuestro ecosistema, ya que sin un ecosistema sano, nuestro mundo estaría dañado. Así, la conservación de la gran biodiversidad de México nos permite generar diversas oportunidades de desarrollo a través del aprovechamiento y el manejo sostenible de los recursos naturales. También servicios ambientales en beneficio de todas y todos. El bosque de coníferas, el bosque de pino-encino, la selva húmeda o bosque tropical, el matorral o desierto mexicano. Cada uno de ellos cuenta con características específicas de temperatura y humedad, así como el suelo, también de flora y fauna, y microorganismos que en conjunto mantienen el equilibrio de los ecosistemas.